Bueno, pues ahora voy a explicar lo que sería el test de funcionamiento de nuestro código y pues vamos viendo paso a paso lo que sería de lo que se compone nuestro código y nuestro juego en sí. Primero que nada, pues aquí vemos la importación de las librerías que utilizamos, Turtle, Math, Random y Pgame. eh, y pues esas son las que vamos a utilizar básicamente en el código. Luego está la creación de la ventana de juego con Turtle Screen. Aquí está el título del juego y de fondo una imagen que tenemos en la carpeta de archivos, que en este caso se encuentra aquí, que el fondo es este, que está en archivo.gif. Aquí están las configuraciones de la ventana, las dimensiones, y también añadimos lo que serían los sprites tanto del tanque como de los soldados o los enemigos. Luego aquí está la creación del contador, que pues sería cuadrada, de color negro, pena para que no se vea el trazado, y hide turtle para esconder lo que sería un cuadrado molesto ahí. Esto va a estar en la parte central superior y mientras esté ejecutando el juego va a mandar este mensaje que sea objetivos derribados. Luego de esto tenemos la creación del borde, que se compone de dos cosas. Primero, la línea límite de los soldados, los cuales al superarla pues va a dar fin al juego. Esta, como vemos, tiene forma cuadrada de color negro y la posicionamos en estas coordenadas. Le dije que aquí girara 90 grados porque predeterminadamente siempre van a estar mirando hacia el este. Entonces de aquí van a estar mirando hacia abajo y con el comando de forward se va a mover esta cantidad de píxeles formando la línea. Y el pen size es el grosor de la línea. Luego tenemos el segundo borde, el cual va a ser el espacio en el que van a aparecer tanto enemigos como el tanque, que como podemos verlo también es negro, cuadrado, y se encuentra el punto inicial se encuentra en esta posición. Y luego, gracias a este ciclo for, que va a ser ejecutado dos veces, se va a mover primero 575 píxeles a la derecha, va a girar 90 grados, por lo que estará mirando hacia abajo, y luego se va a mover 320 para terminar girando otra vez a la derecha. Y repite todo esto dos veces. Tenemos la variable de puntaje, que como en todo juego va a iniciar en cero. Luego de esto tenemos la creación del mensaje de Game Over, que aún no vamos a invocar, sino que solo se lo va a invocar cuando sea el final de la partida. Tenemos el mensaje de salida, que igual que el de Game Over se va a invocar al final. Tenemos la creación de la bala, que va a ser un círculo de color negro, el cual va a tener un tamaño bastante pequeño comparado al resto, que va a ser de 0.5 por 0.5. Un círculo simétrico, básicamente. Y esta va a estar escondida hasta que le demos cierta condición que pues, la hará aparecer. Y también vamos a crear una variable llamada bala, el estado de bala, bala state, en el que va a estar listo para disparar. Este listo nos indica que pues la bala va a estar lista para dispararse. Y la velocidad de la bala estará correspondiente en 15. Luego tenemos la creación del jugador con el comando turtle turtle y la forma del jugador va a ser la imagen sprite.gif, que también la tenemos en la carpeta, como lo podemos ver aquí, sprite.gif. Este va a tener pues el color, lo puse con RGB, sería esto indica el color negro, y va a tener un tamaño de 2 por 2. Luego va a levantar lo que sería el, el trazado y lo va a ubicar en el eje X a menos 250 y en el eje Y exactamente en el centro. Luego están los enemigos, que son los más complicados de todo el juego. Creamos una variable que va a indicar el número de enemigos en 15 y vamos a crear una lista vacía llamada enemigos. Luego, en un ciclo for en el que y en el rango del número de enemigos, que sería 15, vamos a crear varios turtle y estos turtle los vamos a añadir a la lista vacía de enemigos. Luego, otro ciclo for que nos va a indicar cuando el enemigo
en la lista de enemigos, es decir, por cada enemigo que se vaya incluyendo en la lista, vamos a crear un enemigo de color rojo. Bueno, aunque esto es subjetivo, lo del color rojo, y a este enemigo le vamos a dar la forma del sprite del soldado, que también la tenemos en esta parte, archivo.gif. A este enemigo también le vamos a quitar el trazado, va a tener una velocidad de 0 en aparecer, y lo especial viene aquí, que va a aparecer, los 15 enemigos van a aparecer aleatoriamente en el campo de esas coordenadas. En el eje X, iniciando desde el 20 positivo hasta el 264, y en el eje Y en menos 30 hasta 100. Es decir, que van a formar como un cuadrado en el que van a aparecer aleatoriamente. Luego vamos a voltear lo que sería la dirección del enemigo 90 grados a la derecha para que esté mirando hacia abajo, ya que va a ser el movimiento en esa dirección. Y por último, la velocidad de movimiento del enemigo, que va a ser 2. Luego de esto iniciamos con las funciones. La primera es la de limpiar pantalla, que solo va a ocurrir al final cuando el jugador pierda. Como podemos ver, la función limpiar, que va a limpiar la pantalla y también va a poner otra vez nuevamente o bueno, nuevamente no, sino que va a poner un color de fondo de light blue o de azul oscuro, perdón, azul claro. Luego vamos con las funciones de movimiento ya de los diferentes objetos. Primero, el disparo de la bala. Creamos o colocamos lo que sería la variable del estado de la bala como una variable global, y luego de esto vamos a colocar una condición en el que si la variable de la bala de estado es igual a listo, listo para dispararse, va a entrar a la condición y va a sonar y va a sonar lo que sería el sonido, valga la redundancia, del disparo. Luego va a cambiar el valor de la variable de bala state y lo va a colocar como fuego o disparado ya, que está actualmente en movimiento. Entonces esta bala la va a generar en X, en lo que sería las mismas coordenadas que donde se encuentra el tanque, solo que en el eje X un poquito más adelante para que se vea o para que tenga ese efecto de que salga justo desde el cañón. Y aquí va a mostrar la bola. Luego de esto tenemos la función de colisión de un objeto con otro, y para hacer este efecto de colisión nosotros utilizamos la fórmula de la distancia, que pues es la raíz cuadrada la raíz cuadrada de la suma de, del punto del punto de un objeto con el menos el punto del objeto, eso al cuadrado, más otra vez de lo mismo, sino que con las coordenadas en y. Luego de esto, entonces, con esta fórmula de la distancia, creamos un condicional en el que si esa distancia entre los dos puntos, que en este caso vendrían a ser del enemigo y de la bala, si esa distancia es menor a 15, nos va a retornar un true, lo que va a provocar que se active el efecto de colisión. Y mientras el valor de distancia sea mayor a 15, pues nos va a retornar un false. Por lo que no habrá necesidad de preocuparse por eso porque no se activará. Luego tenemos las funciones de movimiento del jugador. Arriba, en el que colocamos la variable y como las coordenadas en las que se encuentra el tanque en ese momento. Luego vamos a decir que la variable y va a ser esas mismas coordenadas más 10 todo el rato. Y creamos un condicional en el que si la posición de y llega a superar cierto valor, lo va a igualar todo el rato ese valor. Lo que nos va a permitir esto es que por más que queramos sobrepasar un límite, en este caso 130, no vamos a poder, sino que va a regresar constantemente al jugador a esta posición de 130, siempre que queramos rebasar este límite. En la definición de abajo es lo mismo, solo que cambiando el límite de la condicional a menos 150, y aquí ya no va a aumentar 10, sino que va a disminuir 10. En la función de la derecha es lo mismo que en las otras dos, solo que cambiando las coordenadas de y por las coordenadas de x, y como en este caso es en la derecha, la variable x va a aumentar, y cambiamos las variables de límites para que el tanque no pueda sobrepasarlos. En este caso, este límite de la derecha va a ser igual al límite
o va a estar en concordancia con lo que sería el borde que los soldados van a tener que sobrepasar. Y la función de la izquierda es más de lo mismo, pero esta vez ya no es hacia la derecha, sino que a la izquierda, por lo que el valor de x va a restar y el límite será aún más negativo. Luego, en cuanto a las teclas que vamos a utilizar con el jugador, está el WinListen, que nos permitirá la transmisión de las teclas. Tenemos arriba con la W, abajo con la S, a la derecha con la D, a la izquierda con la A y el botón de disparo con la letra C. Luego de esto tenemos la aplicación de sonidos, en el que aquí pues iniciamos el programa de sonido. Luego en una variable de disparo vamos a colocar lo que sería el sonido de los disparos, que como podemos ver, no, aquí no, como podemos ver, se encuentra aquí el sonido de disparo. Y el sonido de fondo también se encuentra en la carpeta, que este va a estar sonando constantemente mientras el jugador pues esté jugando el juego. Aquí podemos establecer la duración pues constante del sonido de fondo, el volumen del sonido de fondo, y aquí establecemos el volumen del sonido del disparo. Y ahora vamos a lo principal, que sería el main loop. El main loop colocamos que mientras todo sea verdadero, que intente pues crear la ventana, y luego vamos a estar el movimiento del enemigo todo el tiempo. Entonces, cuando aquí creamos un ciclo for que va a encerrar el número de enemigos que corresponde al valor de los enemigos en la lista, que en este caso sería 15, esos 15 enemigos va a estar analizando las coordenadas en Y y va a restar con la velocidad del enemigo constantemente. La velocidad del enemigo era 2, es decir que aquí va a ser las coordenadas -2, -2, -2, y así se va a estar moviendo. Pero luego llegará un punto en el que si el enemigo toca un borde, ya sea el superior o el inferior, va a cambiar su movimiento en dirección opuesta. Entonces, dentro del mismo ciclo for, si las coordenadas del enemigo son mayores a este límite, o si son menores a este límite también, entonces el valor de x de los enemigos, primero que nada, va a restar 20. ¿Esto qué va a pasar? Tomando Mimos como uno de los enemigos, va a estar bajando y cuando llega al límite se va a mover hacia la izquierda y va a cambiar hacia arriba, llega al límite hacia la izquierda. Eso permitirá un movimiento constante de los enemigos y le meterá presión al jugador. Y además de eso va a cambiar el valor de la velocidad del enemigo por o igual a -1. Es decir, si la velocidad del enemigo era 2 al inicio, ahora va a ser -2. Por lo tanto, en este lugar ya va a ser y igual a -2, lo que lo convierte en positivo. Es decir, que cuando la velocidad del enemigo aquí sea positiva, el enemigo va a bajar. Y cuando la velocidad, no, y cuando la velocidad del enemigo sea negativa, el enemigo va a subir. Y así constantemente, hasta que supere la línea límite que dará fin a la partida. Luego de esto vamos a verificar la colisión de la bola, en el que si la colisión entre la bola y el enemigo, como lo establecimos en la función de arriba, primero que nada, si ocurre esta colisión, vamos a ocultar la bola. Y luego vamos a cambiar el estado de esa bola a listo para disparar nuevamente. Por lo que vamos a establecer la posición de la bola oculta nuevamente en la punta del cañón y vamos a subir el puntaje en 1. Luego vamos a limpiar el cuadro de texto de puntaje y vamos a escribir lo mismo, solo que ahora cambiando la variable de 0 a 1. Y así constantemente a medida que vaya atinando a más objetivos, los objetivos derribados. Y luego de que se genera todo esto, va a cambiar la posición del enemigo aleatoriamente. Y al igual que arriba, en el momento de generarlos, los va a cambiar dentro de un marco establecido. Y luego vamos a lo que sería, dentro del mismo ciclo for, al botón de Game Over. Cuando el enemigo supere la línea límite, que va a estar en el sitio menor a -80, vamos a utilizar la función de limpiar la pantalla
que nos permitirá pues establecer el fondo azul y luego vamos a escribir el mensaje de Game Over que perdiste. Nuestra puntuación fue la que hayamos obtenido. Y además de eso nos va a dar el mensaje en el que para salir de la pantalla necesitemos dar un clic. Y aquí está el comando para que nos permita la comunicación entre el clic y salir de la pantalla. Luego, fuera del for tenemos lo que sería la condición de no volver a disparar la bala constantemente. Esto es necesario porque si no estuviera esto, disparamos, presionamos el botón de disparar y imaginando que mi mouse es la bala, va a pasar, presiono, pero no ha llegado hasta el borde y vuelvo a presionar, se regresa y vuelve, y vuelve, y vuelve todo el rato. Entonces como que no es práctico. Esto lo que va a permitir es que si el estado de la bala se encuentra en disparado o fuego, entonces la posición, la bola siempre se va a estar moviendo constantemente hacia la derecha. Y si la bala choca o llega al límite, al borde, esta, en este caso pues el borde va a estar mayor a 265, va a ocultar la bola y va a cambiar el estado a volver a disparar. Lo que provocará que se vuelva a cambiar la posición y todo lo que hayamos explicado en el código anteriormente. Y por último tenemos una excepción en el que si algo sale mal, pues nos diga print finalizó el juego. Y aquí rompe el ciclo while, dando finalizando el juego. Para comprobar que todo esto está en correcto orden, pues lo vamos a correr en este punto. Y como podemos ver, se está generando los objetos. Podemos escuchar de fondo la música también. Incluso puedo moverlo con las teclas. Voy a ir disparando. Y así. Y ahí, como pudimos ver, cuando pasó el soldado, se acabó el juego y nos dijo, el puntaje fue de 4. Da un clic en la pantalla para salir, damos el clic en la pantalla y salimos del juego. Como podemos ver, funciona bastante bien nuestro código y eso sería el test de funcionamiento en su totalidad. Gracias.